Nuestra existencia es vivida por la mayor parte de personas como un contraste entre ilusiones y desilusiones, entre situaciones de bienestar y situaciones de conflicto, de dolor. Si preguntáramos a la mayor parte de personas cuál es el resumen de su vida, evaluado en el sentido de agradable, desagradable, quizá encontraríamos un mayor número que tendrían que contestarnos que la balanza se inclina hacia el lado negativo. Esto es extraordinario cuando uno considera que la vida debiera ser algo completamente positivo, que la vida debiera ser un crecimiento constante, no solo en facultades, no solo en capacidades, sino también en bienestar, en conciencia clara de sí mismo, en comprensión constructiva de las cosas, en una capacidad creadora que nos condujera cada vez a una mayor vivencia positiva. Básicamente, la vida está hecha de cosas positivas. Lo que nos hace vivir, este impulso extraordinario, maravilloso, que es nuestro impulso vital, es algo totalmente positivo, totalmente afirmativo. Y todas las facultades, cuando van emergiendo de nuestro interior, todas ellas son básicamente positivas. ¿Por qué nos gusta jugar? Porque en el jugar estamos ejercitando nuestras facultades, estamos creciendo en habilidad, en fuerza, en experiencia. Todos los componentes básicos de la vida son en sí positivos. ¿Por qué, pues, la resultante de la vida resulta a veces tan desagradable, tan negativa, tan amarga? Hemos de examinar qué es lo que pasa. Y puesto que todos somos pacientes o víctimas de ese malestar en un grado u otro, es algo de la mayor importancia para todos que entendamos qué es lo que nos ocurre, qué es lo que trastorna este plan, podríamos decir, previo, inicial de la vida, y convierte algo sumamente positivo en algo tan negativo. Todos buscamos felicidad, todos buscamos bienestar. ¿Y por qué los buscamos? La respuesta fácil es decir, porque no los tenemos. Pero si lo examinamos más a fondo, la respuesta no es tan fácil, porque la verdadera respuesta aparece como siendo que buscamos la felicidad porque no la tenemos, pero al mismo tiempo porque de algún modo la tenemos. Cuando yo tengo en mí el ansia de la felicidad, de la plenitud, de la paz, del bienestar, de la inteligencia, del poder, cuando yo tengo esa ansia de algo positivo, esa ansia de lo positivo, ¿de dónde me viene sino de algo positivo que está en mí? ¿De dónde me viene la demanda? ¿De dónde me viene la intuición, el deseo, sino de algo que de algún modo está en mí? Si yo no tuviera de ninguna manera esa felicidad o esa plenitud, yo no tendría ni noción de esa posibilidad de plenitud. Cuando en mí hay una desilusión, cuando en mí hay un malestar, es porque de algún modo en mi interior hay una noción profunda de bienestar y una noción periférica de malestar. Y es este contraste
entre lo que hay profundamente en mí y lo que yo vivo en mi plano más consciente, es este contraste el que nos moviliza, es este contraste el que nos hace aspirar hacia ese modo más pleno, más completo en la forma que sea según cada persona. O sea que, de hecho, el que exista en nosotros un malestar es testimonio, en cierta forma, de que hay en mí, en algún sitio, un bienestar. Cuando hay en mí un dolor, es que de algún modo hay en mí una felicidad. Si solo yo fuera dolor, yo no podría aspirar a la felicidad. Aspiro a la felicidad porque es algo que siento de algún modo vivamente en mí. Es algo a lo que tiendo porque para mí aquello tiene un sabor de algo conocido y muy deseable. Si yo deseo desarrollar mi inteligencia, es porque de algún modo esa mayor inteligencia está en mí. Porque cuando yo llego al término, al completo de mi propia inteligencia, en mí no hay demanda de mayor inteligencia. Estoy saturado, estoy lleno. Cuando en mí aparece la sed de algo, la demanda natural, espontánea de algo, es porque ese algo está en mí pidiendo, pugnando por actualizarse. Por lo tanto, cuando nos lamentamos de las cosas desagradables o del modo negativo que vivimos, hemos de aprender a incluir detrás de esa experiencia real e inmediata negativa la presencia de algo positivo, que es lo que nos impulsa a buscar una solución. Esto ya lo veremos más adelante, como gran parte del trabajo consiste no en adquirir algo nuevo que no tenemos, no en adquirir una felicidad, una plenitud, una paz, una comprensión, una energía que no tenemos, sino más bien en eliminar las cosas que entorpecen la toma de conciencia actual de lo que ya tenemos. Nuestra vida se desarrolla siempre de dentro hacia afuera. Todas nuestras facultades, todas nuestras capacidades surgen siempre de un núcleo y a partir de ese núcleo se desarrollan periféricamente, centrífugamente. O sea que el núcleo inicial, primordial, siempre es dentro, siempre es interior. Lo exterior solamente sirve como material para actualizar lo interior. Porque si una cosa, si una cualidad no está en el interior, por más facilidades, por más información, por más ayudas que le pongamos del exterior, esa persona no llegará a realizar, a desarrollar, a actualizar nada. La persona solo puede desarrollar lo que ya está dentro. La experiencia nos enseña que a través de un trabajo de limpieza y de simplificación interior, la persona puede llegar a esta realización de sí mismo, a vivir ese estado de paz, de tranquilidad, de plenitud, de fuerza, de eficiencia, por la que clama, por la que aspira. Y todo esto, todo este trabajo no consiste nunca en poner cosas dentro, sino más bien en soltar cosas de dentro, en eliminar cosas que están encima y que estorban a la inmediata actualización de esas cualidades. Para entender, pues, qué es lo que ocurre en el planteo de los problemas, no basta que nosotros miremos, como solemos hacer, las circunstancias que nos rodean y protestar por aquello que nos parece negativo o desagradable, contrario a nuestro deseo, y decir, yo sería feliz solo si mis circunstancias externas cambiaran, si las personas que me rodean fueran más
de un modo y no de otro. Si yo tuviera una situación económica distinta de la que tengo, lo exterior está compuesto de cosas necesarias, muy necesarias, pero lo exterior solamente lo podemos conseguir a través de lo interior. Solo mediante el ejercitamiento, la puesta en marcha de nuestras capacidades, podremos movilizar lo del exterior. Aspecto económico, aspecto social, aspecto incluso de circunstancias, por lo menos hasta cierto punto. Y lo externo está supeditado a lo interno en un 80 o 90%. Y la experiencia nos enseña que cuando a una persona le cambian por un factor extraño a ella misma las circunstancias, pasado el momento de gran alegría y de gran ilusión, al cabo de un tiempo, la persona vuelve a encontrarse en una situación similar a la de antes. Porque los problemas no vienen dados por la situación exterior, sino vienen dados por un modo de vivir la situación. Y si no cambia el modo de vivir, no puede cambiar la situación de un modo estable. Estudiemos, pues, estos mecanismos, porque ello nos abrirá el camino que hemos de recorrer. Nuestra mente es el campo donde confluyen todos los factores de nuestra existencia. De todos estos factores hay unos que los podemos agrupar como factores internos y otros que los podemos agrupar como factores externos. De hecho, nuestra vida es una confrontación constante con el mundo, con el ambiente que nos rodea. Nosotros nos proyectamos hacia el ambiente, tratamos de utilizar el ambiente para satisfacer nuestras necesidades, nos apoyamos en el ambiente, vivimos en una simbiosis con este ambiente, y el ambiente está penetrando en nosotros, nos obliga a hacer de un modo y no de otro, nos impone unas normas que nosotros hemos de aprender a obedecer, hemos de aprender a adaptarnos, y solo cuando hay un equilibrio entre lo interno y lo externo, cuando hay una integración equilibrada entre lo interno y lo externo, la persona vive en paz en su mundo exterior. Pero esta fórmula, que parece muy sencilla, cuando la analizamos de cerca, veremos que no lo es tanto. Y por eso hemos de examinar hoy cuáles son esos factores internos que confluyen en nuestra mente y que son una de las partes, yo diría la más importante, de nuestro buen vivir o de nuestro mal estar. Nuestra mente registra impulsos, registra necesidades, registra estímulos y respuestas de varios órdenes. Nuestra personalidad es una gama muy compleja que podemos estratificar o convertir, estudiar en forma de estratos o capas para facilitar su comprensión. Así vemos que el primer estrato, el más evidente, el más patente, es el nivel físico, el estrato físico. Mi mente está registrando lo físico, yo como cuerpo. El segundo nivel es la fuerza que está animando a este cuerpo. Esta fuerza que la podemos llamar energía vital o nivel instintivo. Otro nivel es el de nuestro campo afectivo.
toda la afectividad en todos sus grados y matices. El siguiente es nuestro campo mental. Por encima de estos hay todavía tres más que son los que constituyen lo que podríamos llamar la personalidad en su dimensión superior o espiritual, así como esos cuatro que hemos enumerado es lo que constituye la personalidad elemental. Estos niveles superiores son una contraparte de los elementales. Aquí hay un nivel mental superior, un nivel afectivo superior y un nivel de energía superior. Examinaremos ahora muy brevemente para tener nociones claras de cada uno de esos niveles, tratando de que nosotros reconozcamos cada uno de esos niveles en nuestra propia experiencia. El nivel físico, el primero que hemos enumerado, pues es clarísimo, es el primero, diríamos, del que uno toma conciencia, porque es el que percibimos por nuestros sentidos. Yo como cuerpo. Pero curiosamente, este cuerpo que consideramos tan importante, este cuerpo al que queremos tanto, la prueba de que lo queremos mucho es que nos preocupamos cuando está algo más alto o más bajo o más flaco o más gordo o más algo distinto de lo normal. Este cuerpo, que nos parece que es la base, el sustrato de nuestra vida, de nuestra experiencia, este cuerpo no tiene vida propia. Este cuerpo es una cristalización y está animado solamente por el otro nivel, por el nivel de la energía vital. O sea, la vida de nuestro cuerpo está en el nivel de energía vital. Y el cuerpo como forma, como materia, es solo un producto de esa energía vital y de su modo de funcionar. Por esto, si nosotros queremos arreglar cosas del cuerpo, podemos sí echar mano a aspectos físicos, materiales, pero la verdadera base para modificar el funcionamiento del cuerpo está en trabajar desde el nivel de las energías vitales y no desde el nivel de la materia física en sí. La energía es la que está manteniendo la materia. La materia es la cristalización de la energía que circula y funciona de un modo. La energía es la causa, el cuerpo es el efecto. Si queremos actuar sobre nuestra salud, no nos preocupemos del efecto y preocupémonos de las causas. Trabajemos a nivel de causas, a nivel de energías vitales. Esto solo ya traslada todo un campo de preocupaciones a otro nivel distinto. El nivel de energía vital o nivel instintivo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que da la vida y salud al cuerpo, sí, pero sobre todo, desde un punto de vista del funcionamiento psicológico, es importante porque es el que da la energía base a nuestra personalidad elemental. Cuanta más y mejor funcione la energía en nuestro nivel vital, más la persona en su nivel normal de vida cotidiana, elemental, se sentirá optimista, se sentirá sólido, se sentirá fuerte, decidido, con empuje, en forma. Tenemos toda la experiencia que en cuanto hay un estado febril, cuanto hay un malestar orgánico, nuestras facultades automáticamente disminuyen. Es como si nuestro psiquismo se hundiera en el momento que hay una alteración grave o intensa en el funcionamiento de la energía vital. Por lo tanto, la energía vital es importante porque es el soporte de nuestra psicología cotidiana elemental.
es el nivel que aporta más energía a nuestro psiquismo, en la mayoría de las personas. Le sigue en orden, en importancia en este aporte de energías, el nivel inmediato siguiente, que es el nivel afectivo. El nivel afectivo es ese nivel en el cual yo siento atracción hacia algo o rechazo hacia algo. Es la sede del amor, es la sede del odio. Yo tiendo a amar aquello que es afín conmigo, aquello que tiende a completarme, que tiende a darme lo que me hace falta, que me complementa de algún modo. Y tiendo a rechazar, despierta en mí odio, aunque la palabra odio es muy fuerte, antipatía, rechazo, todo aquello que me parece que va en contra de lo que es mi afirmación, mi satisfacción, mi plenitud. Por lo tanto, vemos que nuestro amor y nuestro rechazo no están basados en un criterio esencialmente ético o moral, sino que tienen una base psicológica de satisfacción personal. Lo que va a favor de mi afirmación despierta automáticamente mi aprobación, mi simpatía, es algo bueno, agradable, y yo tiendo a amar aquello o aquellas personas. Las cosas o personas o situaciones que van en contra o que yo creo que se oponen a mi satisfacción, a mi afirmación, a mi plenitud como persona en la vida cotidiana, despiertan automáticamente en mí un sentimiento de rechazo. Lo curioso es que yo confundo esa satisfacción personal, esa simpatía, ese deseo de bienestar y de afirmación, o lo contrario, lo confundo con los valores morales, muchas veces. Digo que una persona es buena y otra digo que es mala. Si no lo digo, lo pienso, y si no digo que es mala, digo otra palabra que en un grado u otro representa lo mismo. O sea, yo vivo el mundo dividido en dos sectores. El sector bueno, que es lo que va a favor de lo que yo deseo, de lo que yo pido, de lo que yo anhelo, y este es el mundo bueno. Y luego hay el otro sector, que es el que se opone, o creo yo que se opone o me obstruye lo bueno. Y a ese sector llamo yo malo. Pero fijémonos que esto no quiere decir que aquel sector sea en sí bueno o en sí malo. Es bueno o malo solo en relación con mi objetivo personal. El nivel afectivo es de una gran importancia porque es ahí donde están la mayor parte de problemas de las personas. Es ahí donde sufrimos, es ahí donde bajamos. Es el campo de batalla, el campo donde estamos luchando para sentirnos felices o para sentirnos desgraciados. La mente, en el sector elemental, aunque tiene en sí muchos subniveles, en general es un instrumento maravilloso por el cual nosotros, por un lado, percibimos el mundo que nos rodea, lo convertimos en símbolos, en datos, donde percibimos el mundo interno, y ese mundo interno también lo formulamos en datos, y entonces a través de los datos que hemos formulado del mundo exterior y del mundo interior, elaboramos relaciones, sistemas de relaciones entre esos datos, estructuras, y gracias a esto tenemos toda una modalidad, unos esquemas de valores que serán el patrón de nuestra conducta. Es porque yo puedo retener en mí la idea de objeto, de tal objeto o de tal otro, y que esta idea yo la puedo relacionar con mis deseos, mis necesidades, que se elabora el proceso de pensamiento por el cual yo puedo manejar en mi mente las cosas sin necesidad de las cosas físicas. Esta capacidad de elaboración representativa en mi mente es una
una maravilla y es lo que permite que podamos tener una acción eficaz, productiva, que podamos ordenar nuestra vida, que podamos transformar hasta cierto punto las cosas exteriores. Es una facultad extraordinaria, pero esa facultad también está al servicio de mi afirmación personal, al servicio de mis necesidades personales. Y así ha de ser. Es gracias a mi mente que yo veo lo que me conviene, lo que es bueno para mí, lo que es útil para mí. Pero fijémonos que todo ese sistema de bueno, útil, está centrado alrededor de mi satisfacción, mi deseo, mi objetivo. O sea, es una mente egocentrada, como el sentimiento, hemos dicho, era un sentimiento egocentrado. Son facultades que están al servicio de la construcción, consistencia y desarrollo de nuestras personas, de nuestra personalidad como individuos. Está luego esos estratos superiores que son la mente superior. ¿Qué es esa mente superior? La mente superior es ese nivel gracias al cual nosotros podemos percibir las verdades en sí. Podemos percibir verdades que son universales, verdades que son de un orden abstracto, no la verdad inmediata de cada cosa referida a otro sistema de valores, sino los valores en sí, universales, la noción de verdad, la noción de justicia, la noción de orden. Todo esto son nociones universales que van más allá de mis modalidades meramente individuales, que van más allá de esa convergencia hacia el yo personal. Diríamos, son facultades que se extienden, que trascienden a la persona, pero facultades que están en nosotros. El nivel afectivo superior es aquel en el cual sentimos el amor, el bien y la belleza, pero en sí, como realidad en sí, no lo que va a favor de mi satisfacción personal, de mi gusto, de mi bienestar personal, sino es esa capacidad que tengo para comprender, para intuir y sentir admiración ante lo que es la belleza en sí, o lo que es el bien en sí, lo que es el amor en sí. Es un amor que es de por sí, que a mí no me pone ni me quita nada personalmente, pero que despierta en mí siempre una admiración. Y el aspecto de energía superior es lo que podríamos llamar la voluntad espiritual, para darle un nombre, y que viene a ser como el polo opuesto de la energía vital. La energía vital era la principal fuente de energía en un plano de la personalidad de vida cotidiana, elemental. La energía de ese nivel superior de la voluntad espiritual es una energía fabulosa, que es como si dijéramos, de algún modo, la fuente de donde procede todo lo que llamamos personalidad superior o niveles superiores de la personalidad. La característica de esos niveles superiores es que una vez se establece contacto con ellos, una vez les abrimos paso en nuestra mente, tienen una vigencia constante, permanente. Así como hemos visto antes que mi mente personal, en cuanto mi energía vital está alterada, sufre alteraciones, disminuye, que mi afectividad influye también en mi modo de pensar o en mi modo de salud. Vemos que hay unas fluctuaciones y que esas fluctuaciones son habituales, las tenemos todos. Podríamos decir que el ritmo de esa personalidad elemental es un ritmo muy acelerado de cambios, de estar bien, de estar mal, de oscilaciones, de tono alto, de tono bajo. En cambio, los niveles superiores tienen
en relación con esta personalidad elemental tienen una vigencia constante, tienen una estabilidad. La persona que llega a establecer contacto, a abrirse a este campo mental superior, mantiene esa claridad mental que corresponde a ese nivel superior siempre, aunque su salud se resienta, aunque sus facultades a nivel, diríamos, elemental, sufran alteraciones. El nivel afectivo superior, una vez se contacta y se abre camino con él, se mantiene siempre brillando, aunque yo me encuentre bien, aunque yo me encuentre mal, aunque las cosas me satisfagan o no me satisfagan. Es algo que tiene, que brilla con una luz propia, que no se altera nunca. La energía espiritual, exactamente igual, es una energía que no sufre ninguna oscilación. Es un potencial extraordinario que está siempre ahí y que cuando se consigue establecer contacto es una fuente que no se agota nunca, ni disminuye en ningún momento, pase lo que pase. De hecho, podríamos decir que esos niveles superiores son, de algún modo, la fuente de lo que estamos buscando, la fuente de la verdad o evidencia, que es la mente superior, la fuente de la felicidad, bienestar, paz, que es el nivel afectivo superior, y la fuente de poder, realidad, que es la energía espiritual superior. Es a través de un contacto, a través de una sintonía con esa dimensión superior, que nosotros podremos vivir eso que estamos anhelando. Ya veremos luego que el problema de las personas consiste en que, teniendo la demanda de esos niveles superiores, demanda de bienestar, de felicidad, de verdad, de inmortalidad, pretendemos vivir esa demanda a través de los niveles elementales. Y ahí es donde se producen cortocircuitos, donde se producen contradicciones, tensiones, conflictos. Pero esto ya lo veremos con detalle más adelante. Ahora bien, esos niveles no son niveles estáticos, sino que son niveles de vida. Todos ellos son niveles dinámicos. Niveles dinámicos quiere decir que son energías que están fluyendo constantemente. Gracias a este fluir, gracias a esa dinámica natural, espontánea de cada uno de esos niveles, funciona nuestra existencia. De hecho, nuestra existencia es exactamente esto, el modo de funcionar de esos niveles. Y de ahí podemos ver cuál es el sentido real de nuestra existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que buscamos tras estos actos que se suceden uno a otro en cada instante en nuestra vida? ¿Cuál es la razón, el objetivo que se busca consciente o inconscientemente? El sentido de nuestra vida consiste, en primer lugar, en desarrollar las capacidades que están en nuestro interior. Desarrollar las capacidades, consolidarlas y expandirlas. Desarrollar, consolidar y expandir. Esas facultades se desarrollan hasta cierto límite. Luego se cristalizan, algunas de ellas, y algunas de ellas se expanden, otras dejan de expandirse. Vemos como la curva de crecimiento del cuerpo, por ejemplo, tiene una trayectoria definida, llega un momento en que se detiene y luego, en todo caso, después de un tiempo de curva o de trazado, diríamos, en planicie, declina, regresa.
vemos como la mente de algunas personas declina paralelamente con la declinación de su energía vital. Y llega un momento que la persona ya no puede aprender cosas, ya no puede adaptarse a situaciones nuevas, tiende a repetir lo que ha aprendido, porque es una mente que está estrechamente conectada con su energía vital y no ha adquirido una independencia propia. En cambio, observamos en otras personas cómo, paralelamente a la declinación de su energía vital, se produce todavía más una expansión de su nivel mental. En cuanto a los niveles superiores, cuando la persona llega a establecer contacto y un contacto estable con esos niveles, vemos que no quedan alterados en absoluto a través de todas las regresiones o curvas o trazados de la evolución e involución de lo elemental. Así vemos la persona que ha sido capaz de vivir el amor en su dimensión superior, este amor no se oscurece, no declina, sino que cada vez brilla más. La persona que ha alcanzado esa capacidad intuitiva para comprender las cosas de un modo directo, no declina con su cuerpo, ni siquiera con su cerebro físico, sino que la intuición se mantiene vigente y cada vez más lúcida. Y lo mismo la energía espiritual. Por lo tanto, vemos que en un sentido externo objetivo, la demanda que hay en nuestra vida es desarrollar lo que está dentro. Desarrollar nuestras capacidades. Todas. En la medida que desarrollamos las capacidades, lo vivimos nuestra vida afirmativamente. En la medida que las facultades quedan por desarrollar, nos sentimos incompletos, nos sentimos frustrados, insatisfechos. Paralelamente a este desarrollo de facultades, hay un desarrollo subjetivo, y es el desarrollo de la conciencia de uno mismo. Yo tomo conciencia de mí en la medida que ejercito mis facultades. Y cuanto más ejercito mis facultades de un modo activo, más tomo conciencia de mí. Por lo tanto, la conciencia que tengo de mí ahora es exactamente la resultante de las facultades que yo he ejercitado. Cuanto más energía yo he ejercitado activamente, más sólida será la conciencia que tengo de mí. Cuanto más inteligencia he ejercitado, más clara y luminosa será la intuición que tengo de mí como sujeto. Y así. Gracias a este desarrollo de facultades se produce un desarrollo de conciencia. Y en la medida que las facultades se desarrollan hasta un grado óptimo, en esa misma medida la conciencia adquiere una conciencia de felicidad, de plenitud, de totalidad. Es imposible desarrollar la conciencia si no se desarrolla a través de las facultades. Vemos pues que esto es lo que está detrás de toda nuestra existencia. Y nosotros somos infelices en la medida que hay una falta de ejercitamiento de unas facultades positivas que hay en nosotros. Y nosotros vivimos de un modo pleno, afirmativo, justo en la medida que hay un desarrollo real, completo, de nuestras capacidades positivas. Todos estamos buscando en nuestra vida constantemente esta afirmación, un poco más de bienestar, un poco más de poder, de realidad, de seguridad. Estamos buscando siempre estas dimensiones profundas de ser, de plenitud, de inteligencia clara, de libertad. Y esto es algo que necesitamos vivir porque es la demanda profunda, porque es la naturaleza profunda que está empujando a que desarrollemos más y más esas facultades. O sea que la plenitud está al término del desarrollo. Para vivir la plenitud no hay que evadirse de las cosas, sino que hay que vivir de un modo cumplido, pleno, las cosas. Y vivir las cosas quiere decir vivirnos a nosotros mismos. Y veremos como trabajo que hay que hacer consiste precisamente en este vivirse activamente, en este movilizar las cosas que están dentro y que no se han vivido. Y que en la medida que lo movilizamos, que lo ejercitamos, que tomamos conciencia de esto, se produce automáticamente una tranquilización, una satisfacción, un bienestar interior. Que nunca se obtiene el bienestar por cosas que nos vengan de fuera, sino que se obtiene por cosas que yo desembarazo de dentro.
por cosas que yo saco fuera, que yo actualizo activamente. Con esto tenemos planteado, pues, el primer punto en nuestro estudio. Estructura básica de la personalidad y dinámica de esta personalidad, que es esa motivación profunda por la cual buscamos la felicidad, buscamos la afirmación, la plenitud, pero que solo la podemos vivir cumpliendo el sentido objetivo de nuestra existencia, mediante el ejercitamiento activo de todas nuestras facultades, especialmente de las superiores. Todo esto lo iremos aclarando paso a paso en próximos días.